Buenos días con todos. Bienvenidos al día 3 del webinar de 5 días sobre compresores, aire comprimido y las consideraciones básicas. El día de hoy se va a tratar las consideraciones básicas para la instalación de los compresores. Como nos ha venido ayudando, tenemos la participación de Carlos Peña, representante regional en Latinoamérica de la marca Gardner Denver, para lo que es la serie de compresores y equipos industriales. Eh, Podemos empezar ya, Carlos. Ya. Perfecto, gracias Brandon. Buenos días a todos. Primero, Brandon, si puedes confirmar si se escucha bien. Sí, se te escucha muy bien, Carlos. Muy bien, perfecto. Bueno, bienvenidos todos. Gracias entonces por participar, por estar presente en este nuevo conversatorio que vamos a tener el día de hoy. Básicamente, como bien lo dijo Brandon, vamos a trabajar con pues las consideraciones necesarias que podemos tener en sentido de cubrir las variables que pueden estar consideradas en el momento de la instalación para un compresor de tornillos. En ello vamos a ver entonces dentro de las consideraciones básicas los documentos, el lugar de instalación, consideraciones eléctricas, tuberías, ventilación y equipos auxiliares. ¿Ok? Empezamos siempre con una frase célebre, en este caso citamos a Aristóteles: la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Este módulo es presentado por su servidor, Carlos Peña. He sido gerente de territorio para Centroamérica, Caribe, Colombia y Ecuador por ahora más de 2 años. Voy a cumplir 3 años con Gardner Denver y tengo más de 15 años de experiencia en el tema de aire comprimido. Perdón. Este conversatorio pues no tiene otro objetivo sino el de repasar los puntos fundamentales que se deben tener en consideración eh, al momento de hacer la instalación de nuestro compresor de tornillo, donde una de las cosas más importantes va a ser tener a mano toda la documentación con la que normalmente, regularmente viene nuestro compresor, entre los cuales podemos comúnmente encontrar los siguientes, como los vemos ahora mismo: los dibujos de instalación, las hojas de ingeniería, los diagramas eléctricos, las hojas de seguridad, muy importantes, los manuales de usuario, los manuales de parte, etcétera. Pues en ellos vamos a poder despejar todas las dudas que podamos tener respecto a cualquier situación y en cualquier etapa que se nos pueda presentar en el proceso. Eh, en primer lugar, el lugar de instalación. Eh, a ver, en cuanto al lugar de instalación, eh, lo primero que debemos verificar es que tengamos el espacio suficiente y adecuado para la colocación de nuestro compresor. Para ello, debemos considerar lo siguiente: el acceso alrededor de la máquina, eh, básicamente asegurándonos de poder contar con el espacio suficiente para poder abrir todas sus puertas, las puertas del compresor, y así poder acceder a todos sus sistemas y facilitar el mantenimiento. ¿Okay? La proximidad a la fuente de energía, tomando en cuenta que mientras más cerca estamos del tablero de potencia, tendremos también menos resistencia a través de conductores y, por supuesto, gastaremos obviamente menos dinero en conductores, en cables, al reducir la cantidad de cable que vamos a utilizar. La conexión a la tubería. Deberemos considerar los tipos de conexión, ya sea por flancha, enroscada, asegurarnos de proveer
la hermeticidad necesaria para evitar fugas. En algunos de los casos, los compresores se proveen con los kits adaptadores para cubrir con esta tarea, ¿no? La ventilación se refiere básicamente a asegurarnos de poder contar con el flujo de aire necesario o suficiente para mantenernos por debajo de las temperaturas de funcionamiento establecidas por cada fabricante. Eh, es decir, mantenernos dentro de su rango de operación normal, ¿no? Eh, pues la temperatura del cuarto de compresores, como dije, pues va a ser algo bien crucial. El flujo, el flujo de aire y ventilación, ya que necesitamos considerar el volumen de aire que entrará y que saldrá de nuestra sala de compresores, ¿no? Para mantener una, un ambiente con presión positiva siempre. Y el acceso de agua de enfriamiento en caso de que los equipos sean enfriados por agua. ¿Okay? Luego entonces vamos a ver la colocación de la máquina. Bueno, básicamente aquí es algo que regularmente viene dentro de los manuales, en donde vamos a establecer la medida alrededor de la máquina. Bueno, he visto yo particularmente máquinas que son muy complicadas de manejar por el tema del mantenimiento, ya que las puertas no tienen el suficiente espacio y realmente hay que adecuar una instalación para que el equipo funcione correctamente dentro de la misma. En la sala de compresores debe dimensionarse adecuadamente para proporcionar espacio libre, como dije, en todas las áreas de la unidad. También se debe considerar proporcionar un acceso adecuado para el mantenimiento, la extracción del enfriador o del mismo motor o de la unidad compresora. Muchas veces no hay un suficiente espacio para alisamiento de las máquinas y es realmente incómodo hacer trabajos en esas circunstancias. ¿Okay? La colocación de la máquina, podemos asegurarnos de que la capacidad de carga del piso sea la adecuada al peso del equipo, asegurarnos de que el piso esté nivelado, esté a nivel, la plataforma que vayamos a construir, la losa de cimentación sea adecuada. No operar en la tarima, el compresor en la tarima o la plataforma con el que se despacha. He tenido oportunidad de ver máquinas trabajando sobre la misma tarima y esto no es conveniente. Forma es riesgoso incluso. Asegúrese que las condiciones ambientales estén limpias, libres de vapores tóxicos, contaminantes transportados por el aire. Básicamente, hay instalaciones donde eso es difícil de pues asegurar. Sin embargo, entendemos que todo lo que se encuentre alrededor del compresor va en cierta forma a ser aspirado por el equipo y por supuesto va a ser entregado en el aire de descarga del compresor y por ende pues va a afectar los tóxicos que puedan entrar dentro del compresor, va a afectar la operación y también el funcionamiento correcto de algunos equipos, por ejemplo, en lugares donde se sospecha que hay ácidos o materias tóxicas en el ambiente. Todo este aire que se respira, o sea, que el compresor respira y aspira, básicamente se mezcla con los vapores internos de la máquina y si se logra un punto de condensación interno, esto forma un condensado ácido. Y por ejemplo, para los intercambiadores de aire son perjudiciales, ya que
hay alguien con el micrófono abierto. Ya que generan corrosión dentro de la unidad y se puede observar a veces fallas como que en el enfriador de aire se observa que hay fugas de aceite, ¿no? Y eso es básicamente condensado que sale a partir de una perforación de aceite, ácidos desde adentro hacia afuera, desde adentro hacia afuera del enfriador. Por eso entonces hay que tomar previsiones respecto a ello. Pues básicamente se aconseja considerar las recomendaciones de los documentos que están disponibles. Las recomendaciones del Instituto de Gas y Aire Comprimido son bien completas y están hay mucha información que es valiosa y se puede consultar en la página que ven en pantalla. La página es la de caji.org. En cuanto a las consideraciones eléctricas, pues definitivamente contar con un interruptor de circuito acorde con la capacidad requerida de la máquina. Seguir las normas locales, por supuesto, de cuando se conecta la potencia entrada en la máquina. Tomar en consideración muy importante, por ejemplo, nosotros en Gardner Denver tenemos que en cada uno de nuestros manuales existe las especificaciones del tipo y tamaño de cable que debemos utilizar para asegurarnos de que tenga la resistencia apropiada a la carga de nuestro compresor. Eso es una imagen de cómo vienen establecidos en nuestros manuales y las características de los conductores, tomando en cuenta pues la capacidad en amperajes, las temperaturas mínimas y los cables seteados para cada uno de los modelos que tenemos hasta, bueno, en cada uno de los equipos. Hay que asegurarnos entonces de que el tipo y el calibre de cable sea el adecuado a la conexión. Asegúrese de colocar las tarjetas de bloqueo electrónico de bloqueo eléctrico, donde sean requeridas para el manejo, por supuesto, de la instalación. Asegúrese que el voltaje se encuentre dentro del rango permitido de acuerdo a la placa del equipo. Esto es importante, ya que en el momento de la solicitud de un equipo que va a trabajar en un voltaje determinado, pues en los compresores siempre hay un rango de operación en cuanto al voltaje de sus motores, en donde, pues como regla general, podemos considerar que el equipo trabajando sin carga puede estar trabajando adecuadamente dentro de un rango que puede estar comprendido en un 10% del valor nominal indicado en el motor del equipo o en el voltaje del equipo. O sea, en este caso, sin carga, ¿no? Y con carga, estaríamos hablando de alrededor de un 6% en cuanto a la placa eléctrica. Esto es básicamente para evitar sobrecalentamiento en el motor y asegurarnos, si estamos más en el rango de los 208, 210 voltios, pues trabajar con ese rango, y si estamos más cerca de los 230, pues asegurar con el rango de 230, de forma tal de proveer una mejor longevidad o una larga vida útil del devanado de los motores eléctricos, en este caso para mantenerlos dentro de la temperatura correcta de funcionamiento. Okay. El próximo punto que vamos a ver es el de consejos para
las tuberías. Las tuberías forman parte integral de nuestra instalación. Básicamente se recomienda el uso de una conexión flexible en la descarga del compresor, asegurarse que todas las líneas de uso se tomen desde la parte superior del cabezal que ustedes tengan dispuesto, o sea, del header o cabezal de aire comprimido que esté diseñado en su planta. Asegurarse de que se tomen, de que todas las tuberías tengan pendiente hacia los puntos de drenaje. Asegurarse de que los tanques receptores tengan también el tamaño correcto para la demanda. Y asegurarse de que todos los diámetros de tubería tengan el tamaño correcto para el flujo y para la presión. ¿Ok? En una instalación estándar, podemos ver múltiples componentes, ¿ok? Es importante tomar en consideración los bypasses necesarios, básicamente para asegurar el funcionamiento de la producción, pero también para poder hacer mantenimiento y para poder trabajar, digamos, eficientemente y seguro con nuestro sistema. ¿Okay? Acá vemos una configuración, digamos, básica de compresor para un sistema de aire de uso general. ¿Ok? Acá, entonces, explicando un poco acerca de las conexiones, siempre debe haber, en este caso debe haber una válvula de aislamiento que es imprescindible cuando hay instalaciones donde hay un compresor. Es decir, en este caso siempre es conveniente colocar una válvula de aislamiento fuera de servicio, se pueda cerrar esa válvula de forma tal de poder evitar de que el retorno llegue al compresor y pueda hacer daños cuando hay alguna válvula, la válvula de presión mínima o algo atascada pueda ocasionar que el aceite de la máquina salga del equipo. Es importante el uso de una conexión flexible. Esto evita agregar la conexión del post-enfriador. Hay que recordar que de ese punto en donde sale la tubería de acceso de descarga del compresor, normalmente forma parte del enfriador de la máquina y esto es un componente sensible. Si lo dejamos reposar, sencillamente el peso de la tubería puede causar fracturas y puede causar daños en los componentes. La misma vibración del compresor logra hacer algún tipo de desajuste y puede ocasionar fracturas. Entonces siempre es necesario utilizar una, una conexión flexible. El separador de humedad luego del post-enfriador es un elemento fundamental para ayudar a retirar el condensado de la máquina. Si habíamos visto anterior en la conferencia de las consideraciones básicas, la capacidad que tiene un compresor de generar agua, básicamente va a estar proporcionalmente adecuada a la humedad relativa del ambiente donde se encuentra, la temperatura, por supuesto, y a la altitud. Pero básicamente se puede entender que mientras más humedad relativa, pues mucha más capacidad de generar condensado va a tener tu máquina. Entonces, colocar un separador de humedad es
realmente necesario para poder entonces ayudar al sistema a empezar a hacer la eliminación del el condensado. Asimismo, debe ser instalado entre el compresor y el tanque recibidor. Eso es porque este componente, junto con el aftercooler y el tanque, hacen una función elemental en el retiro de condensado. Por supuesto, para retirar ese condensado de la máquina, vamos a tener que considerar agregar los drenajes que sean necesarios. Normalmente los compresores ya traen sus drenajes automáticos, sin embargo, la parte de filtración en ocasiones no, y poder contar con un sistema automático de drenaje al condensado es apropiado. Hay unas válvulas que se denominan cero pérdidas, que son sumamente interesantes porque no permiten botar aire al ambiente, sino que básicamente solamente drenan el condensado. Hay un error clásico que se puede observar dentro de instalaciones de aire comprimido, en donde con las válvulas, por ejemplo, las temporizadas, ellas funcionan bien, pero básicamente lo hacen en un tiempo determinado sin tener en consideración si hay o no el suficiente condensado para drenar. Entonces, cuando abren, pierden aire y el aire cuesta dinero. Así que no necesitamos perderlo a la atmósfera sin necesidad. Acá tenemos que siempre debemos hacer el dimensionamiento del tanque recibidor. Una cosa interesante es que no se debe nunca tampoco reducir el diámetro de la tubería de un compresor. Si el compresor está por diseño, tiene una conexión de salida de 1 pulgada, pues realmente es comprometer y es causar una restricción, reducir a 3/4 de pulgada porque el flujo va a estar restringido, básicamente, ¿no? Afectando los procesos. El compresor puede tener suficiente capacidad, pero si la línea por donde se desplaza el aire no tiene la suficiente capacidad de poder, de que el aire fluya libremente, entonces va a causar una restricción y va a causar también un mal funcionamiento del sistema. Dimensionar el tanque recibidor es importante, ya que como lo vimos ayer, en los casos en donde tenemos compresores con sistemas de control de modulación tipo carga y descarga, el dimensionamiento correcto del tanque nos va a dar la oportunidad de ahorrar energía, en primer lugar, y de también, básicamente, acoplarnos a la necesidad del sistema, acumular aire, tener capacitancia para algún proceso específico. El tanque es muy importante y obviamente otra de las funciones principales del tanque también es la de enfriar el aire y de drenar también el condensado, ya que el aire cuando se enfría dentro de esta unidad, logramos bajar la temperatura y logramos tener una mayor cantidad de condensado. El tanque también debe tener un tren automático para ayudar a sacar esto del sistema. Bueno, calcule la dimensión por la demanda y no por el suministro. La demanda es la que siempre nos va a dar a nosotros la oportunidad de poder básicamente establecer el tamaño del tanque. ¿Okay? Les puedo ayudar dándoles una fórmula para el dimensionamiento del tanque por la demanda, ¿no? En este caso sería, esta es la fórmula
básicamente, donde ves el volumen del tanque, el volumen. T es el tiempo en la capacidad en CFM, en este caso son requeridos por minuto. Eh, S es la capacidad del compresor en pies cúbicos por minuto, compresor o compresores. Y PA es la presión atmosférica o la presión absoluta en el sitio. El P1 va a ser el punto de descarga, es decir, al punto en donde el compresor va a entrar en descarga cuando estamos hablando de un sistema carga-descarga o load-no load. Y el punto 2 sería el punto de carga. ¿Okay? Como un ejemplo, podemos dar un compresor requiere mantener por una aplicación específica de demanda. ¿Okay? Una aplicación necesita por 15 segundos un flujo de 1000 CFM, 1000 pies cúbicos por minuto, a una presión de carga de 100 y descarga en 110. Necesita con el tanque suministrar ese aire durante este tiempo, durante 15 segundos. Pues simplemente haciendo el despeje, hablamos del volumen del tanque recibidor. Eh, otra vez, ¿no? El despeje de la fórmula son 1000 CFM, la presión 1 es 110, la presión 2 es 100. Cuando hacemos el despeje de la fórmula, pues básicamente haciendo el cálculo, tenemos un resultado de 367 pies cúbicos que al llevarlos a galones, multiplicados por 7,48, nos indica que para esa aplicación específica donde usted requiere 1000 CFM por 15 segundos en un diferencial de presión de 10 psi entre 100 y 110, va a tener que tener un tanque de 2700, 2800 galones para poder soportar esa operación en particular. Entonces esto le ayuda a usted a tener una idea específica en algunos casos, de hacer una selección correcta de su máquina y de poder trabajar estas aplicaciones especiales o estos suministros, estos requerimientos que usted tiene de su proceso con tanques específicamente de forma tal de ahorrar energía. Al fin y al cabo, lo que hacemos es tratar siempre de buscar un sistema eficiente. Nosotros tenemos una aplicación en Gartner Denver que es gratis, se puede bajar en cualquier teléfono inteligente. La aplicación se llama Gartner Denver, así como tal. Se coloca en su teléfono celular, la baja y pues hay una serie de cálculos que se pueden hacer en cuanto aire comprimido se refiere, donde puede, incluso cuando vimos las fórmulas de condensado y la forma de conocer cuánto es capaz un compresor de generar en agua, ahí está la fórmula de condensado, particularmente para el aire comprimido, para los tanques está el volumen estándar, fugas, etcétera. Es muy interesante la aplicación. Los invito a que la bajen y hagan uso de esta excelente herramienta. ¿Okay? Acá vemos entonces que dentro de la instalación, básicamente, podemos decir, en este caso diríamos, bueno, necesito un tanque húmedo o un tanque seco. Bueno, básicamente esto es algo que puede cada uno de ustedes verificar realmente con el tema de aplicaciones específicas de procesos que requieran el aire y la calidad de aire requerida. En este caso, yo siempre recomiendo por qué no tenerlos los dos. ¿Eh? El tanque húmedo ayuda y básicamente desde el tanque
hasta desde el after cooler o desde el enfriador de aire del compresor, pasando por el separador de condensados y el tanque, en ese proceso usted puede llegar a retirar hasta un 85, un 80% de la humedad contenida en el aire y drenarla básicamente. El resto de esa humedad va a estar dispuesta o va a ser contenida por los diversos sistemas de tratamiento que usted elija, ya sea refrigerativo, o sea disecante o por membrana o como usted lo quiera ver, eh, y va a estar obviamente dispuesto y requerido por su aplicación específicamente. ¿Okay? En cuanto al flujo de aire de ventilación, bueno, básicamente cada equipo incluso tiene su manual y en el manual hay obviamente muchas indicaciones respecto a lo que es la parte de instalación. Bueno, en la parte de Gardner Denver lo tenemos bien establecido. Sin embargo, aquí podemos dar algunas notas. La restricción de un ducto, en este caso, eh, debe ser menor a 3 milímetros de la columna de agua. En cuanto al aire que se requiere desplazar, el largo máximo del ducto recto será no tendrá más de una curva y, eh, y 16 pies o 5 metros aproximadamente. Eso es una regla general, básicamente tomar en consideración que el aire debe ser siempre un flujo positivo. He tenido la oportunidad de ver instalaciones en donde es muy peligrosas las puertas, porque básicamente, sobre todo con los dedos, es muy importante mantener los dedos fuera de ese tipo de sistemas en donde usted entra a una sala de compresores o está entrando y siempre la puerta intenta cerrarse. Entonces, básicamente porque está teniendo un problema de eh, vacío dentro de la sala de compresores pues hay que tener simplemente una consideración respecto a que el flujo es necesario para mantenerla, tanto el ambiente en temperatura adecuada, como también el flujo de aire necesario para hacer el enfriamiento de la unidad dentro de la máquina. Como una regla pueden ver que la entrada de ventilación se puede calcular más o menos así, 0.172 pies cuadrados por kilovatio. Por kilovatio se refiere básicamente a, a todos los componentes que están dentro de la máquina. Una máquina se debe entender que todos los componentes que generan calor en la parte interna del equipo deben ser tomados en consideración en esta regla general. Los detalles técnicos, como dije inicialmente, forman parte de las hojas de información técnica del compresor. La presión de aire de la sala del compresor debe ser en general neutral. Las rejillas de ventilación que traen las máquinas deben ser básicamente conservadas para ayudar a que el flujo sea en la dirección correcta. Pues por supuesto la temperatura del cuarto de compresores debe estar dentro del rango permitido por fabricante. Todo fabricante siempre va a dar las consideraciones y los rangos permitidos de operación de una máquina. Cuando el rango de su operación particular esté fuera de esos rangos, debe considerarse un cálculo especial para poder ayudar a que su máquina trabaje en condiciones apropiadas y tenga también el tiempo de duración que usted aspira. Pues la misión
de aire al cuarto de compresores. Entonces, como dijimos, bueno, al menos tener esa regla de 0,172 pies cuadrados por kilovatio. Y por supuesto en la salida, para mantener un flujo neutral, tratar de hacer que coincida y si es mejor, más es mejor. Aquí vemos realmente las opciones que se pueden dar con el desperdicio de calor formado por el compresor. En algunos casos donde las temperaturas son bajas, el calor se puede hacer llegar a ambientes a través de ductos, básicamente para aclimatizar un, un espacio, ayudar a que esa energía no se gaste, sino que simplemente se aproveche para otro requerimiento. Así como también para agua caliente, calentadores básicamente de nuevo, básicamente radiadores para mantener los sistemas de calentamiento en zonas donde ahí es necesario, zonas templadas, pues es importante. También para agua caliente de servicio general, etcétera. Así que siempre es interesante. En nuestras máquinas, por ejemplo, tenemos sistemas, unidades de recuperación de calor que pueden ayudarle a usted a generar eh, este tipo de sistema que le puede ayudar a ahorrar energía en el caso de eh, eliminar los calentadores de agua en este caso. Acá tenemos una instalación normal, una instalación básica de compresor, en donde podemos ver los componentes principales, por supuesto el compresor, en este caso un secador un refrigerativo, tenemos el tanque recibidor. El separador de condensados es una pieza que generalmente está subestimada y realmente forma parte primordial de mantener el ambiente y sobre todo el tema de no desechar justamente los lubricantes, los residuales, el condensado que tiene parte de ese aceite con el que se utiliza el compresor se pierde por arrastre en la línea y básicamente cuando hacemos ese drenaje directamente al sistema de alcantarillado, estamos enviando ese aceite y en muchos lugares es un delito ambiental, así que y también digamos, sancionado con multas muy altas. Así que este componente nos va a hacer nos va a ayudar a lidiar con este condensado de forma tal de que el residuo que se genera de este equipo sea básicamente sea básicamente una mezcla que sea, digamos, tenga la suficiente pureza para poderlo entregar eh, básicamente al drenaje. ¿Ok? Acá tenemos, a ver, okay, el separador de humedad, como ya lo habíamos visto anteriormente, el ducto de ventilación, es conveniente hacerlo para sacar el aire caliente que genera el mismo compresor fuera del cuarto de compresores, definitivamente por efectos de mantener la temperatura en rangos de operación del equipo. El prefiltro, que será un importante para tanto el retiro de partículas sólidas y también en algunos casos agua líquida incluso, sobre todo sólidos cuando se tiene un secador refrigerativo, los sólidos que puedan ser contenidos dentro del aire pueden llegar a hacer abrasión dentro de lo que es
la unidad condensadora de la máquina, en donde se hace el cambio de temperatura para condensar el resto del agua que puede estar contenido y básicamente puede dañar por abrasión los condensadores. Así que es muy importante la utilización de filtros, prefiltros de partículas antes de un secador refrigerativo, el bypass para el mantenimiento y los filtros de línea en donde se pueden contemplar los, los incluso de partículas coalescentes y los de carbón activado en caso de querer retirar vapores de la... Y en el caso de que el requerimiento en cuanto a calidad de aire sea superior. ¿Ok? En cuanto a los equipos auxiliares, básicamente esta es una configuración para filtración de propósito general mayor, eh, sin mayor requerimiento en cuanto a humedad y en cuanto a aceite, básicamente, partículas. Tenemos un filtro tipo B, un filtro que puede tener, todavía ya está un filtro submicrónico y le va a permitir tener al menos en filtración de partículas un nivel, en este caso, para propósito general. Luego, si tenemos un aire que usted requiera libre de aceite, pues ya tendrá que tener los diferentes separadores de eh, aceite, o decir, en este caso, los coalescentes, que van a permitir poder capturar todos aquellos vapores de aceite que estén incluso posteriores a el sistema. Este sistema presenta un sistema de filtración de partículas, que es el grado B, con su sistema de secado refrigerante y su filtro grado C y D, que son para coalescencia y alta coalescencia. ¿Okay? Más adelante, en el módulo de mañana, vamos a ver un poco más a profundidad los tipos de contaminantes que se pueden conseguir en el ambiente y cómo hacer para eliminarlos del sistema. En este caso, cuando se requiere un punto de rocío menor, se aplica un secador disecante o de absorción, que básicamente es otro componente que se agrega en el sistema básicamente para lograr puntos de rocío mucho menores, en donde las aplicaciones y los requerimientos de calidad de aire son mucho mayores. Acá tenemos en cuanto a condensado, los drenajes de condensado. A ver, en este punto, como habíamos dicho, el separador de humedad de un equipo puede llegar a retirar hasta un 60% la humedad contenida en forma líquida del separador de humedad y aftercooler pueden llegar hasta un 60%. Un tanque ayuda a retirar alrededor de un 25% de la cantidad de condensado, mientras que el secador y el resto trabajarían con una carga de un 15% todavía de agua en forma de vapor, que en muchas ocasiones es perjudicial para el proceso que se está efectuando. Se dice que la eficiencia de un secador refrigerativo puede estar considerada en alrededor de un 90%, todavía permitiendo pasar un 10% y hasta, bueno, cuando es muy eficiente, un poco menos, pero de humedad básicamente al sistema. Esa humedad se puede condensar en cualquier parte del sistema donde logre hacer bajar la temperatura lo suficiente como para lograr el punto de rocío de ese aire. Y eso puede ser perjudicial para actuadores, para válvulas,
etcétera, que pueden ser muy susceptibles al tema del óxido y al tema del agua en su operación. Los manejadores de condensado, como dije, pues básicamente los separadores de condensado que son sumamente importantes, pues como verán, se puede hacer una red suficientemente amplia para poder tomar todos los puntos de drenaje de un sistema a un sistema centralizado de drenaje en donde usted luego sí podrá básicamente eh, entregar su agua limpia al alcantarillado. Esto lo vimos ya, decimos que básicamente un compresor de 100 caballos operando en 80% de humedad con 70 grados Fahrenheit puede producir 2 galones por hora o 48 galones en un día. Eso es una cantidad de agua importante. Un compresor promedio arrastra alrededor de 2 a 2. Bueno, básicamente 2 a 3 partes por millón, lo que equivale alrededor de unos 5 galones de aceite al año. Y eso es una regla general para casi todos los compresores. El arrastre de aceite siempre va a ser en un compresor lubricado más o menos eso. Y para tener una idea muy importante, un galón de aceite puede contaminar la superficie de 4 acres, es decir, más o menos 2 campos de fútbol. Es decir, es muy importante considerar y tener conciencia respecto a el grado de contaminación que nuestros residuos industriales pueden causar al medio ambiente. Entonces, es un componente que básicamente no cuesta mucho y es sumamente importante. En conclusión, pues trate siempre de instalar el sistema lo más eficientemente posible, porque básicamente esto va a hacer que su sistema sea más confiable y que tenga una mayor producción, su producción sea más adecuada y sea más confiable. Con esto entonces terminamos el módulo de hoy. Les aprecio mucho la asistencia. El siguiente tema sería el de calidad de aire y de la interpretación de la norma ISO 8573, diseñada para la medición de los contaminantes en aire comprimido. Y pues ahí les dejo la información para que envíen la información y bueno, cualquier pregunta o cualquier cosa, estamos dispuestos a resolver, a tratar de responder. Este sería el momento adecuado para ella. Um, Así es, si alguien tiene alguna pregunta respecto al tema que acabamos de ver, podría hacerlo en este momento. Buenos días. Una pregunta en el chat tenemos. Mi nombre es Javier Ceballos. Me gustaría hacer una pregunta. Javier, un placer, ¿cómo estás? Básicamente son dos preguntas. La primera, que veo que aquí es común en las instalaciones de aire a la salida del compresor colocar una válvula check. Sí, ¿Eso es recomendable o no? es Aquí la recomendable. mayoría de las empresas colocan una válvula check a la salida de los compresores. Ok, eso relativo en cuanto a que si son múltiples compresores o están en un cabezal de compresión de aire comprimido, es bien importante tener la válvula para hacer el seccionamiento en el caso de que ese compresor quede básicamente fuera de servicio. Entonces tú puedes cerrarlo de forma tal de evitar de que pueda haber un contraflujo en el compresor. El compresor está obviamente diseñado con su válvula de presión mínima para evitar que el contraflujo entre dentro del separador.
Sin embargo, Claro. como les dije, es posible que en algún momento todo equipo y una válvula de ese tipo puede tener una falla y podría quedar abierta, podría quedar semiabierta o un poco abierta. Eso implica que en el caso de que el sistema esté trabajando y ese compresor se pare, esa válvula no se cierre, la contrapresión puede hacer básicamente que tu compresor bote todo su aceite. ¿Por qué? Porque lo va a hacer, la contrapresión va a entrar al sistema y va a empujar el aceite a través de la válvula de admisión. Y el aceite va a salir todo por la válvula de admisión. Entonces sí es conveniente, nunca debes hacer girar un compresor al revés tampoco. Eso puede causar problemas. Así que una valvulita es sumamente necesaria cuando tienes ese tipo de sistema. La Ya. otra pregunta era, La otra pregunta, disculpe, es, a mí me llamaron de una mina, tengo que ir. Quieren colocar un compresor a 1200 metros adentro en el túnel. Hay ventilación, lo que es calle de voltaje, el tablero eléctrico está cerquita, a 3 metros supuestamente lo van a poner. Hay ventilación, hay espacio hasta para meter un tanque. ¿Cuán recomendado es eso para colocar un compresor a 1200 metros dentro de la mina? 1200 metros dentro de profundidad. No es profundidad, es en la mina, el hueco. Seríamos estar hablando de recto, no es, es longitud. Ah, ok, ok. Dentro de una mina. Dentro de una mina. Ok. Recuerda entonces que el compresor va básicamente a aspirar todo lo que esté a su alrededor y el volumen de aire que esté a su alrededor es lo que va a tener la limitación de funcionamiento de esa unidad. Es decir, si ellos tienen un flujo de aire con un volumen de aire, que el volumen lo vas a poder tú calcular, el flujo lo vas a tener que calcular con la temperatura del de, el lugar donde aspira, la temperatura de ingreso o de admisión, temperatura, humedad y altitud. Esas son las cosas que vas a tener que, o sea, la presión atmosférica que tienes en ese lugar, tanto la temperatura que tienes en el lugar y también la humedad relativa, te van a dar el volumen que vas a poder desplazar. Y luego, bueno, básicamente va a estar ligado, ¿ok? Al volumen de aire que esté dentro de ese lugar específico. Es decir, que mientras las condiciones que estén alrededor de la máquina sean apropiadas en cuanto a temperatura, en cuanto a humedad, la máquina va a poder trabajar. Acuérdate que si logramos hacer en las minas, normalmente existe aire de circulación forzada. Y si eso es así y tenemos un volumen de aire lo suficientemente alto o digamos neutral, él podrá entonces hacer el trabajo sin ningún problema, ¿no? Ah, ya. Eso que ya. Gracias. El tanque, bueno, básicamente de nuevo, normalmente en las minas el aire comprimido se utiliza para lo que son las herramientas neumáticas de perforación, etcétera, y otros componentes neumáticos. El flujo es bastante, digamos, variable, así que pues todo va a depender del el perfil de demanda que tenga esa mina en particular, si es una muy estable. El tanque siempre es necesario, porque Claro. el tanque te va a ayudar a secar básicamente el aire, te va a ayudar a drenar los condensados y básicamente a tener una capacitancia, que es lo más importante, es un flujo de aire que vas a poder tener de inmediato para el uso en cualquier aplicación que requiera de ese flujo que tú puedes guardar. La capacitancia del tanque te va a dar una proporción de almacenamiento de aire por libra cuadrada,
por libra por pulgada cuadrada, o lo que quieras, como lo quieras ver en cuanto al término pero sí, básicamente te ayuda muchísimo un tanque. Ya, ok, gracias. Había otra pregunta en el chat. Sí, en el chat están preguntando, Pedro García, dice, ¿qué tan importante es la ubicación del secador? ¿Se ubica antes del tanque de almacén o después del mismo? Bueno, eso es una excelente pregunta. Si tomamos en consideración que vamos a tener un tanque húmedo y un tanque seco, eh, entendemos que ese tanque húmedo tendría que estar entre el compresor, luego del separador de condensados y el tanque, y posteriormente el secador refrigerativo. En el caso por espacio o por limitaciones, no es posible colocar el tanque. Básicamente, pues tienes que pensar en un tanque seco y ese va a estar al final. Sin embargo, en cuanto a proporción de poder retirar el condensado del sistema, entenderás que cuando hablamos de que un tanque puede retirar hasta un 25% de agua, de vapor de agua y de agua líquida concentrada en el aire, entenderás que por propósitos de tratamiento de aire es muy conveniente poner el tanque entre el secador y el compresor y el secador, ¿ok? Básicamente para ayudar a que el trabajo del secador refrigerativo sea, tenga menos carga de trabajo. Él va a tratar siempre de hacer la reducción en cuanto al punto de rocío para lograr que todo el vapor de agua contenido en el aire a esa presión y a esa temperatura que logra el secador, que pues cuando son muy eficientes, pueden trabajar entre un 2 un 5%, perdón, un 2 un 5 grados centígrados de punto de rocío de presión. Entonces logras tener que el secador va a estar trabajando con mucho más condensado que si tuvieras el tanque antes del secador. Ok, así que eso es eso. Ojalá te haya podido ayudar a entender la situación. ¿Alguna otra pregunta? No sé si me estoy perdiendo alguna. ¿Me ayudas, Brandon, por favor? Bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta, adelante, porque creo que ya están todas las que estaban. Sí. Buenos días, mi nombre es Diego Vallejo. ¿Aló? Buenos días, Diego. Sí, buenos días. Yo tengo una Diego, a la pregunta. orden. Mucho gusto con todos. La capacidad del secador, ¿cómo se calcula? ¿O cómo es la referencia con respecto a la capacidad del compresor? Muy importante tu pregunta. Normalmente y como regla general, cuando estamos en condiciones normales, digamos, cada fabricante te recomienda o te indica cuál es su capacidad en secadores con unos valores determinados. Por ejemplo, muy comunes son que el flujo que puede manejar un secador a diversas presiones son, en este caso, lo estándar es 100 grados Fahrenheit a 100 PSI. ¿Ok? Eso sería digamos, lo que ellos consideran para el flujo que te están vendiendo. En este punto, si hablamos de un compresor que trabaja a nivel del mar con, digamos, variables estándar en cuanto al funcionamiento, básicamente tú te enfocas en el flujo que es capaz de producir ese secador, ese compresor, para elegir tu secador. Sí, es decir, un compresor de 50 caballos, por ejemplo, puede generar, si hablamos de una proporción
cuando, digamos, de eficiencia de unos 5 CFM o 5 pies cúbicos por HP. Si hablamos de 20 caballos por 5 serían 100 CFM, ¿no? Entonces, esos 100 CFM son los que tú tienes que considerar que si estás dentro de las variables normales, digamos, de operación o cercanas a la estándar, tú puedes considerar esos 100 CFM para que seleccionar tu secador. Es decir, en ese caso, consideras un secador de 100 CFM también. Entendiendo que la variación, los flujos normalmente en cuanto a aplicaciones de aire comprimido, casi nunca son tan estables como para poder establecer o decir, no, yo voy a tener siempre 100 CFM, ¿no? Básicamente lo eliges para poder estar con la capacidad máxima de tu compresor en el momento en el que tu aplicación requiera también esa capacidad máxima. Por eso eliges tú el compresor en capacidades similares. Pero, por ejemplo, en lugares donde la temperatura es más baja y en lugares donde el volumen que puede manejar el secador es diferente, hay cálculos que vas a tener que hacer, o sea, vas a tener que hacer correcciones. La mayoría de los fabricantes, en este caso nosotros particularmente, Gardner Denver, en cada secador o para cada secador en particular, recomendamos hacer también un dimensionamiento de acuerdo al lugar de instalación. En este caso, habría que considerar las variables de temperatura, de presión atmosférica y de humedad que vas a tener en la zona para poder entonces hacer la corrección correcta del secador. Pero normalmente en condiciones estándar eh, se recomienda el secador por lo menos para la capacidad del compresor, pero va a depender específicamente del perfil de tu demanda, ¿no? Y también de las aplicaciones que en tu caso particular de producción requieran realmente un aire seco. El aire seco es básicamente más requerido en las aplicaciones en donde por norma es requerido, ¿no? O sea, las más críticas. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Quedó claro, muy amable. Perfecto, muy amable por preguntar. ¿Qué más tenemos? Ok. Bueno, al parecer no hay más consultas. Entonces vamos a estar viendo otro módulo bien interesante que es referente a, aquí hay otro, parece, sobre el material de las tuberías. Muchas empresas utilizan tubería de PVC. Bueno, definitivamente, en aire comprimido, el PVC es peligroso de utilizar. En primer lugar, la presión determinada en una red de aire comprimido y por supuesto también los componentes que pueden estar relacionados con compresores lubricantes, por ejemplo, los lubricantes que se utilizan dentro de los compresores, como vimos hay un arrastre siempre de 2 partes por millón, de 2 a 3 y hasta más, dependiendo de la eficiencia que nosotros tengamos en cuanto a nuestros sistemas de mantenimiento para los separadores, los filtros de línea, etcétera, puede haber un arrastre mayor de aceite a la línea. Ese aceite en ocasiones tiene componentes que pueden debilitar la tubería plástica, básicamente, o de PVC, y pueden llegar a ser, a causar, digamos, un problema por sobrepresión, pueden llegar a fracturar tu tubería y puede ser un problema hasta de seguridad.
Entonces, donde las presiones pueden comprometer la tubería, nosotros no recomendamos la tubería de PVC para aire comprimido. Hay mucha pues discreción en cuanto al tema de las tuberías. Sin embargo, la tubería debe tener la capacidad de contener y mantener la presión de aire necesaria en tu sistema. No puedes limitar tu presión al hecho del límite de presión de una tubería. Y tampoco, digamos, desde el punto de vista de seguridad, es un peligro. Cada quien tiene, pues, obviamente el control de su sistema, pero no se recomienda. Y hay muchas, dependiendo otra vez del grado de calidad de aire que se requiera para una aplicación específica, la tubería va a ser uno de los componentes que puede causar contaminantes dentro de un sistema, la propia tubería. La tubería puede, cuando se habla de hierro negro o hierro galvanizado, puede a partir del agua, a partir del aceite y de los componentes y de las partículas incluso, puede llegar a causar corrosión interna y esto puede llegar a generar óxido y materiales, virutas y partículas que incluso pueden ser muy peligrosas porque en los puntos de uso final, una partícula disparada a 100 psi es mortal. Entonces, normalmente en las condiciones o lo más recomendable son tuberías que no tienen este tipo de problemas. Las tuberías de aluminio son las más recomendadas en ocasiones y para aplicaciones más críticas, por ejemplo, las tuberías incluso en cobre o que son, por supuesto, mucho más costosas, y las de acero inoxidable son muy comúnmente apreciadas en instalaciones donde se requiere un nivel de calidad de aire muy alta en alimentos y bebidas, en farmacéuticas, en laboratorios, etcétera, donde necesitamos tener un aire de muy alta calidad. Entonces, pues no se recomienda definitivamente las tuberías de PVC. Parece sí que esta sí es la última pregunta. No, ahora, aquí creo que hay otra. En caso de que, ¿en qué casos puedo usar más de un tanque de almacén usando un mismo compresor o requiero un segundo sistema de compresor? Muy interesante. Esa pregunta es muy buena, ¿no? Básicamente, cuando ustedes manejan aplicaciones y conocen los flujos determinados, la presión requerida y el flujo determinado durante el tiempo de operación de esta máquina en particular, les va a poder hacer fácilmente el cálculo de cuánto sería la capacidad que necesitarías en un tanque para poder soportar esa operación de ese equipo en particular por un tiempo determinado. Si la aplicación es básicamente intermitente, tú puedes pensar en que decir que tú necesitas hacer una operación desde que requiere por tanto tiempo del día, no todo el día, requiere cierta cantidad de aire a determinada presión. Tú puedes hacer tus cálculos a ver si con un tanque básicamente puedes suplir el requerimiento específico de esa unidad, mientras el compresor o tu sistema, cuando está en reposo o cuando está en condiciones normales, tenga la suficiente capacidad para rellenar ese tanque y seguir trabajando en operación normal. Pues no necesitas más tanques, más compresores, más sistemas, sino capacitancia o almacenamiento. Vas a poder tener entonces, vas a poder calcular
para esa aplicación específica. Todo va a depender específicamente de la aplicación particular, el tiempo que necesite el pico de aire y si es una aplicación muy constante donde siempre vas a estar utilizando el aire, no tiene sentido tanto. Ok, tendrías que calcular entonces un sistema que te permita tener esa capacidad para poder entregársela a la aplicación, básicamente. Ok, yo creo que eso sí era todo. Perfecto. Bueno, entonces, Brandon, si quieres, pues te dejo la palabra. Les agradezco a todos muchísimo la atención y espero poder haber ayudado a todos a aclarar las dudas. No, claro que sí, muchas gracias, Carlos. Ha sido muy interesante el tema de hoy. Creo que nos ha sacado muchas dudas que teníamos, yo también. Entonces, te agradecemos por habernos compartido toda esta información. Con mucho Y, gusto. y asimismo, muchas gracias a todos los demás participantes que tenemos. Muchas gracias por haber participado en este día. Les recordamos que el webinar es de 5 días. Vamos a continuar hasta el día viernes. El día de mañana, como lo indicó Carlos hace un momento, el tema será sobre la calidad del aire, la norma ISO 8573. Entonces, de igual manera que hoy, esperamos contar con su participación para el día de mañana. Perfecto. Bueno, Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias con todos. muchas gracias. Hasta luego, nos vemos mañana. Hasta luego, Carlos.